yo te cuento para tener un poco de background y que el público sepa quién está hablando de este lado. Yo soy ambientalista, además de ser profesional del ambiente. Trabajé 15 años en el Ministerio de Ambiente. Después de eso trabajé casi 4 años en la Secretaría de Minería. Estuve a cargo de la Dirección Nacional de Sustentabilidad Minera. Eh, Porque no vengo del palo minero, vengo del palo ambiental. Mi nicho, digamos, es ese, el palo ambiental. Pero sí conozco mucho la actividad minera, al igual que muchas otras actividades productivas, y venía escuchando un poco la conversación que estaban teniendo en relación a la necesidad de cobre y otros minerales críticos para la transición energética, cosa que es totalmente cierta. Y sí, yo estoy totalmente a favor del desarrollo de la actividad minera, para decirlo en resumidas cuentas. Hay un montón, digamos, de miedos en algunas personas, pero bueno, eso es algo que por suerte va cambiando porque ha habido muchas instancias de diálogo, muchas instancias de capacitación y bueno, eso de alguna manera le ha permitido a mucha gente que antes era muy impermeable a la actividad minera, permitirse dudar, permitirse visitar un proyecto minero y entender un poco más de qué se trata, así que eso es un poco también el reflejo de lo que está pasando en Mendoza y en otras provincias. ¿Cuánto hay de cierto en relación a la cuestión del uso del agua y la contaminación del agua? A ver, son dos temas. Por un lado, en relación al uso del agua, hay dos datos muy importantes. Hay un dato muy importante a tener en cuenta, que una cosa es el uso y otra cosa es el consumo. ¿A qué me refiero con esto? En PSJ, por ejemplo, circuló mucho el dato de uso de agua, ¿sí? Los famosos 140 litros de agua por segundo, pero eso es básicamente lo que usa el proceso. El tema está en que la minería, salvo muy, muy raras excepciones, utiliza el agua en circuito cerrado. ¿Qué significa esto? Que después de usarla, la vuelve a utilizar, ¿sí? Esa agua vuelve a recircularse en el mismo proceso. Es una industria que no genera efluentes, ¿sí? Entonces, básicamente, uno necesita una cantidad de agua más importante para el arranque, pero después lo único que necesita en términos de consumo es reponer lo que se te pierde por evaporación, porque muchas de estas instalaciones directamente están fuera, digamos, o sea, a cielo abierto en cierta forma, y hay una gran parte del agua una gran parte no, una parte del agua que se pierde por evaporación, con lo cual en definitiva lo que se termina consumiendo realmente, o sea, demandando de la naturaleza, es mucho menos. El 90% del agua de esos 140 litros se recirculan, así que es muy poco. Si vos ponderás, porque uno podría decir, bueno, es poco, es mucho, ¿cómo lo comparamos? Escuchaba también que hablaban de la producción de vid. A mí me gusta siempre contextualizar las comparaciones como para entenderlo en base a otras variables. Y una de las cosas que hago muy frecuentemente es comparar con otras actividades productivas. En el caso de Mendoza, una actividad productiva que demanda agua es la producción de vid, ¿sí? Y si nosotros calculamos cuánta agua va a consumir el proyecto San Jorge, y la comparamos con cuánta agua consume la vid, básicamente la comparación da que el proyecto San Jorge va a consumir el equivalente a lo que consumen 35 hectáreas de producción de vid, ¿sí? Con una diferencia muy importante, que esas 35 hectáreas de producción de vid generan 24 puestos de trabajo, mientras que ese proyecto San Jorge va a generar 800 puestos de trabajo, con salarios que son mucho más altos en la minería que en el sector agropecuario, lo cual da, si mis cálculos aproximados no son incorrectos, más o menos que el uso del agua en San Jorge rinde 220 veces más que esas 35 hectáreas de producción de vid en términos de masa salarial, ¿sí? Que obviamente mueve mucho la economía local. Todo esto solamente teniendo en cuenta salarios, ¿sí? Sin tener en cuenta impuestos, desarrollo de proveedores y otras tantas cosas. Ahora bien, yo obviamente no estoy diciendo reemplacemos la vid y pongamos minería, no. Para un amante del buen vino como yo jamás se le ocurriría Por favor. decir cosas semejantes. Yo lo que estoy diciendo es que de ninguna manera compiten por el recurso, son complementarios. De hecho, Ok. hay muchas experiencias, sobre todo en San Juan, en donde a partir de los ingresos fiscales que se producen por la actividad minera, el gobierno provincial puede hacer obras para mejorar el suministro hídrico, para hacer impermeabilización de canales de riegos, impermeabilización de acequias, instalación de sistemas de riegos por goteo, con lo cual, en términos concretos, uno hasta podría pensar que a mayor cantidad de minería
y con un buen aprovechamiento, políticas públicas mediante de los ingresos de la minería, no habría menos agua, sino más disponibilidad de agua. Muy bueno, ahí te sumo una pregunta para desmitificar. ¿Es verdad que se usa cianuro en el proceso de extracción del cobre? No, en el cobre no se usa cianuro. El cianuro típicamente se usa para oro. Y no tiene nada de malo, porque, a ver, en Mendoza hay una ley, la 7722, que prohíbe el uso de cianuro y de ácido sulfúrico. Por supuesto, hay mucha cuestión vinculada al tema de brecha entre percepción y realidad. Uno piensa cianuro y te viene veneno a la mente, ¿sí? Pero la realidad, digamos, es que el cianuro es una sustancia que se usa en la industria de todo tipo y desde hace muchísimo tiempo. O sea, entre el 70 y el 80% del cianuro que se consume en Argentina no lo usa la minería, se usa en la producción de pinturas, en la producción de plásticos, en la farmacéutica, en la industria de las joyas, y todo eso se usa fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires o en las grandes urbes donde están los parques industriales. No veo a nadie protestando por eso y no hay grandes problemas ambientales vinculados a eso. Así que no es un gran inconveniente eso. De hecho, y ahí entramos al tema de los miedos vinculados a la contaminación. El mayor incidente ambiental vinculado a la actividad minera que se produjo en Argentina fue un incidente en la mina Veladero, una mina en la provincia de San Juan, una mina de oro, en 2015, que generó ríos de tinta en relación a toda la presunta repercusión que tuvo, pero que en realidad, digamos, no generó afectación ambiental alguna. Y esto te lo puedo decir con total conocimiento de causa porque yo, cuando fue ese incidente, trabajaba en la Secretaría, lo que en ese momento era Ministerio de Ambiente de la Nación, y fui uno de los que hizo una de las tantas pericias ambientales sobre ese caso. Yo fui al proyecto básicamente unos 15 días más o menos después del derrame y ya tenía guanacos tomando agua sobre los ríos que estaban aguas abajo de donde había sido el incidente. Porque fluyó el agua hacia su cauce justamente con todo lo que tenía, básicamente, ¿no? Sí, el tema también es que si ustedes buscan las notas de prensa de esa época, se hablaba de derrame de cianuro, 1 millón de litros de cianuro. En la industria se usa la variable metro, la variable metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros. Pero para la prensa garpa más decir 1 millón de que decir 1000. Entonces se decía 1 millón de litros de. Y en realidad no era 1 millón de litros de cianuro, era 1 millón de litros de solución cianurada. Y la diferencia no es menor. ¿Por qué? Porque la solución cianurada está compuesta en un 99,9% de agua. Con lo cual, ese millón de litros de solución cianurada era 1 millón de 99,9% de agua. El resto era cianuro, oro, plata, mercurio, que básicamente eran los productos y subproductos residuales de ese proyecto minero, en cantidades mucho menores. Y el cianuro no es un problema porque el cianuro es una molécula muy inestable en el sentido de que cianuro es CN, ¿sí? No sé si me ven. Sí, tenemos, tenemos. Sí. CN, o sea, un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Es una unión muy inestable, ¿sí? Eso, en contacto con agua en condiciones naturales, ¿sí?, típicamente tiende a formar ácido cianhídrico. ¿Qué es el ácido cianhídrico? Es un gas. Dicho de otra manera, cuando el cianuro entra en contacto con un río en condiciones naturales, básicamente se evapora muy fácilmente. Tal es así que en todas las pericias que se hicieron, y me refiero a Universidad de Cuyo, Ministerio de Ambiente, Naciones Unidas hizo una pericia, Instituto Nacional del Agua hizo una pericia, Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan hizo una pericia, en ningún caso siquiera se detectó presencia de cianuro en cuerpos de agua. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a la empleabilidad? Porque yo traigo una preocupación o algo que se estuvo comentando, y es que quizás Argentina no cuenta con una mano de obra calificada para llevar adelante este tipo de extracción, y lo que se comentaba era la posibilidad de traer cuadros técnicos de Chile, que es uno de los principales productores de cobre de Latinoamérica. No sé si esto es real. A ver, la realidad es que sea para la minería o para cualquier actividad productiva, ¿sí? La brecha entre oferta y demanda laboral siempre tiende a ir de la mano, ¿sí? Cuando de pronto crece mucho la demanda de, no sé, programadores de computadoras, seguramente hay muchos chicos y chicas que dicen, esto está bueno, estudiemos eso.
la minería no es la excepción. Pero debería, Entonces, claro, existir una calificación previa, digamos. hay carreras, o sea, Ok. vos tenés en San Juan, en muchas provincias, tenés carreras de ingeniería, o sea, la minería emplea ingenieros en mina, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, electromecánicos, técnicos de todo tipo, personal para un montón de otras funciones, y tienen muchas, en todas las universidades que están en las provincias mineras, hay muchas carreras vinculadas a eso. La El tema mitad de las está en car- la mitad de las carreras que le dijiste, al menos está en la UTN, básicamente. Totalmente, totalmente. Lo cual está bueno en el sentido, me gusta, digamos, justamente el tema de la UTN porque tiende a, de alguna manera, fomentar la descentralización y en lugar de que por falta de oportunidades muchos jóvenes se tengan que venir de las provincias acá a Buenos Aires o a Córdoba o a los grandes centros urbanos, que exista la posibilidad de generar algo inverso. Si hay algo bueno, o sea, la minería tiene una gran limitante que básicamente se puede desarrollar ahí donde está el mineral. Uno no lo puede correr el mineral y decir, no, mira, me gusta más poner acá porque está cerca de un puerto, corro el mineral. No, donde está el mineral se hace minería. No te queda otra porque así lo dispuso la naturaleza. Eso es una limitante para el sector, pero al mismo tiempo es una potencialidad porque favorece el desarrollo de economías regionales, Claro. favorece la descentralización productiva. Ujú. Sí, una Eh, cadena productiva más Pues compleja, además, el transporte, etcétera. Sí, sí, falta. sí, sí. En todo lo que tiene que ver con, muchas veces se habla del impacto que la minería tiene en términos de impuestos, ¿sí? Y la realidad es que lo que en cualquier país del mundo, lo que la minería más deja en esos países no es en impuestos, es en desarrollo de proveedores. O sea, de cada $100 que se exportan en minería, aproximadamente unos 34, 35 quedan en el país en compras y contrataciones a proveedores locales. Hermoso dato. Sí. Tenía, sí, una preguntita que es vinculado a que los que defienden el proyecto minero dicen que hay enemigos de la minería, ¿no? Están planteando de que hay sectores que no quieren el desarrollo minero de la Argentina. ¿Y por qué pensás que existe algún sector antiminería? ¿Hay algún interés de qué tipo Detrás, ahí? claro. A ver, es una pregunta muy interesante, muy compleja y que da para mucho. Eh, yo, como les decía, yo soy ambientalista. Yo decidí estudiar gestión ambiental y creo que nadie se pone a estudiar gestión ambiental si no se siente ambientalista. Soy ambientalista desde la época del famoso Salve a las ballenas de Greenpeace, cuando tenía 15 años yo. Con lo cual, digamos, también marco mucho la distinción entre, que muchas veces a los mineros les resulta fácil decir, no, porque acá los ambientalistas, y ahí yo lo freno en seco y digo, no son los ambientalistas, son los antimineros. Porque la cuestión acá es que hay mucha gente que es abiertamente antiminera. En algunos casos es porque realmente tienen miedo, ¿sí? Y tienen legítimamente miedo porque no han tenido la oportunidad de acceder a cierta información y ahí, bueno, ustedes que están en medios periodísticos saben, digamos, cómo opera la comunicación, cómo operan las redes, los algoritmos, los sesgos de confirmación, que hacen que una persona que por ahí piensa que la minería es una cosa mala, hace una búsqueda en Google y a partir de ahí no le va a salir otra cosa más que la minería es mala. A eso se suma el hecho de que hay gente y organizaciones que lucran con todo lo que tiene que ver con la antiminería y muchos fondos que, y ahí es donde se me escapa un poco el porqué, muchos fondos que vienen de Europa hacia Argentina para fomentar el desarrollo de esas actividades a través de fundaciones, ONGs y demás. Que no estoy haciendo una estigmatización ni nada por el estilo de las ONG, ¿no? Porque hay muchísimas que funcionan muy, pero muy bien, pero bueno, hay otras que han encontrado un nicho en oponerse a la minería, en oponerse al petróleo, en oponerse a otras actividades que llaman extractivistas, concepto con el cual yo no estoy de acuerdo. Perdón. Pregunta, Eh, ¿cuál es el capital privado que interviene en este proyecto, en este caso? El capital es diversificado generalmente, pero mayoritariamente es de empresas multinacionales porque estamos hablando de inversiones Sí. que, por ejemplo, yo que sé, para un proyecto de litio y rondan desde los 600 a 1.000 millones de dólares y para un proyecto de cobre están entre los 3.000 y 15.000 ¿Y hay millones alguna de dólares. empresa que sea el principal inversor? Como para saber, ¿no? Para dar información, digamos.
No, tenés Ok, muchas, ok, está muy diversificado. ok. Hay empresas que por ahí tienen mucha presencia en Asia y poca en Latinoamérica, y otras que tienen más presencia en África y poca en Latinoamérica. Eh, Está muy diversificado, entonces no necesariamente uno podría marcar una tendencia clara. Para ir cerrando, dos preguntas. ¿Qué críticas le podemos hacer, o si se le puede hacer alguna crítica a la explotación actual en el marco de esta gestión? O sea, por ejemplo, ¿sabes si hay previstas políticas públicas para fomentar cierto desarrollo, para acompañar, digamos, la explotación con una incorporación de esto al proceso productivo nacional? A ver, políticas públicas para promover más desarrollo, las hubo y en cierta forma las hay. Ahí, digamos, bueno, yo además de ser licenciado en gestión ambiental, soy especialista en gestión pública, con lo cual, y gran parte de mi carrera la hice en el sector público, soy un defensor del sector público y de la inversión pública, y no estoy para nada de acuerdo con el achicamiento del Estado. Sí estoy de acuerdo con que el Estado necesita ser un poco más eficiente, pero de ahí a achicarlo no estoy de acuerdo. Políticas públicas que se hayan implementado al respecto, sí, muchas. Y este 34-35% de compras y contrataciones locales que yo les mencionaba antes, no surgió así como así de la noche a la mañana. Es algo que se dio a instancias de políticas públicas que promovían el desarrollo de proveedores. Esto básicamente es una política de sustitución de importaciones, en donde de pronto, no sé, ¿vieron esos grandes camiones mineros que se usan, que salen siempre en todas las fotos, en los videos? Ujú. Bueno, esos camiones, por supuesto, son importados, son camiones de marcas como Caterpillar y otras, y no se producen en el país. Pero cada vez más se están produciendo partes de esos camiones. Por ejemplo, las tolvas, ¿sí? Que las tolvas son esas cosas gigantes donde se tiran rocas de 20 toneladas de peso, son una de las partes de los camiones que se rompen más frecuentemente. Antes esas tolvas se importaban. Ahora hay empresas metalmecánicas en Mendoza y en Córdoba que producen esas tolvas, y así como es un montón de autopartes. Lo mismo con un montón de otras cuestiones también. Entonces hay cada vez más sustitución de importaciones. Hay ejemplos muy interesantes de empresas que por ahí empezaron, bueno, no quiero decir marcas, pero bueno, empresas argentinas que por ahí nacieron a la luz del contrato de provisión de indumentaria de alta montaña para una empresa minera. Esa empresa, digamos, nació, creció, se desarrolló, invirtió, se tecnificó, y ahora esa empresa está exportando indumentaria, ¿sí? Y la minería fue lo que en cierta forma motorizó todo eso. Y eso es una de las cosas más importantes del sector. Muchas veces la gente piensa en los impuestos, que no voy a decir que no son un factor importante, pero en rigor de verdad lo que más deja en términos de valor agregado tiene que ver con salarios y compras y contrataciones a proveedores locales. Okay. El Bien. salario de cada $100 exportados, más o menos 10 son salarios directos e indirectos de trabajadores que trabajan el proyecto minero, y después tenés un 35% de compras y contrataciones, y bueno, y a todo eso se le suma impuestos. Bien, y la última, ¿dónde nos podemos informar? ¿Qué medios, qué personas consumir para no caer en sesgos de confirmación? Bueno, hay una página, ¿sí? Que la pueden encontrar, que se llama SIACAM, que significa Sistema de Abierto a la Comunidad sobre la Actividad Minera. Básicamente es un portal de la Secretaría de Minería de la Nación que se inauguró en el año 2023. Lo hicimos en 2023 y tiene mucha información sobre temas ambientales, sobre temas económicos, impositivos, generación de empleo, género, bueno, un montón de indicadores muy interesantes. Y una de las cosas muy interesantes que tiene es un documento de preguntas frecuentes sobre la actividad minera, Muy que bueno. básicamente tiene que ver con todo esto, con todo lo que la gente cree saber sobre la minería. Y es muy interesante porque está escrito, digamos, lo hicimos, digamos, con mi equipo y con parte de lo que era en su momento el Ministerio de Desarrollo Productivo, y está hecho en un lenguaje muy accesible, muy fácil, digamos, de interpretar. Me parece que es una herramienta muy importante y es algo que suma mucho a esto de que la gente se permita dudar de lo que siempre creyó.
Yo hace un tiempo, digamos, charlaba con una persona de Mendoza justamente que me decía, yo hace 6 meses estaba cortando rutas en defensa de la 7722. ¿Dónde me dijo eso? En una visita a un proyecto minero que lo dejó maravillado, y bajó de ahí diciendo, la verdad, no sabía que era así. No sabía que había tanta gente laburando, no sabía cómo era la dinámica, cómo eran los controles, cómo es esta actividad. Bueno, hay que tomar un poco contacto con eso y ahí es donde la gente, digamos, empieza a entender. Es como si de pronto, no sé, ustedes estuvieran entrevistando a alguien que viene a hablarles de, no sé, marginalidad social. Y ustedes le preguntan, ¿vos pisaste alguna villa alguna vez? Y te dicen no. Medio flojo de papeles, ¿no? Total, total. Así Esto que es el lo mismo. consejo es, bien, larguen el celular, toquen pasto. Excelente. Bien, gracias Leo por tu tiempo, una maravilla, una masterclass. Seguimos, No, gracias a ustedes por seguimos en invitar contacto. cuando quieran. Gracias. Gracias. Tipazo, me encantó todo lo que dijo, muy aclarador, Muy claro, viste, muy la claro. verdad, y necesitaba también un poco de esta información porque en Twitter no encontrás una mierda, en Telegram tampoco, en YouTube tampoco, viste, necesitas gente que te acerque un poco más a la verdad, viste.